Escribir historias no es fácil y en algunas ocasiones cometemos errores incluso sin querer que pueden convertir nuestra historia en una obra de arte. Esto lo escribió mi primillo de 12 años en Wattpad. Hoy vamos a hablar de los 10 peores recursos narrativos que destruyen historias. Así que si no quieres que tu historia sea un desastre, quédate conmigo y vamos a averiguarlo. Deus Ex Machina es el peor de todos. Bueno, yo considero que es uno de los peores o el peor de todos. Ya he hecho un vídeo completo acerca de lo que es un Deus Ex Machina. Si no sabes lo que es un Deus Ex Machina, pues métete en el vídeo para que lo averigües. Pero básicamente es cuando incluimos en nuestra historia algún elemento o alguna cosa que resuelva el conflicto sin ningún tipo de razón aparente y simplemente por obra y gracia del escritor. En el cine pues hemos visto mucho, ya sabemos el de Jurassic Park, que cuando los dos velociraptores ya están por atacar a los protagonistas, de repente llega el T-Rex y salva la situación, sabiendo muy bien de que el T-Rex avisa cuando llega porque se le escuchan los pasos y pues no pasa nada durante la escena. Y tanto en el libro como en la película de Cáliz de Fuego de Harry Potter, pues cuando se enfrentan Harry y Voldemort al final en duelo y se unen los dos hechizos de las dos varitas y empiezan a salir los fantasmas de todos y los salvan, pues eso es un Deus Ex Machina. ¿Por qué? Porque ese elemento no se había mostrado antes y de manera mágica, nunca mejor dicho, salva la situación. Después nos enteramos que es un priore incantatem, pero ya el mal está hecho. Tenemos que cuidarnos mucho de los Deus Ex Machina y para ello tenemos dos soluciones muy sencillas. La primera, por supuesto, construir bien el arco narrativo, saber bien qué es lo que va a suceder en nuestra historia para que no caiga de sorpresa, inclusive para nosotros mismos cuando estamos escribiendo no nos damos cuenta y tenemos que introducir algo que no habíamos introducido antes, pues construir el arco narrativo. Y la segunda es, aunque si no quieres construir el arco narrativo y lo vas construyendo mientras vas escribiendo, pues ir dejando pistas del elemento o de la persona o de aquello que vaya a solucionar el conflicto, que vaya a llegar de manera sorpresiva, ir dejando pistas a lo largo del arco narrativo, a lo largo de la trama. Cosa de que el lector no se sienta sorprendido y diga, bueno, ¿qué es esto que está pasando aquí? Entonces, vas dejando pistas, vas dejando cositas, una cosita por aquí, aunque se nombre poco, aunque se haya nombrado una sola vez, pero has dejado constancia de que eso está allí, cosa de que cuando llegue el conflicto final, pues ya sepas resolverlo. Por favor, ten planificación en tu historia, planifica bien el arco narrativo, cosa de que tus lectores luego no vengan y te digan de que tu libro es el meme de los Simpsons. Ah, sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Exposición forzada. En el cine, en las clases de guión, te dan un término que dice show, don't tell. Muestra, no lo digas. Pues en este caso es justamente lo contrario. El error incurre cuando nosotros nos ponemos a hablar y hablar y hablar sin mostrar nada. En los libros y en la literatura pasa igual. Se ve mucho en los thrillers policíacos, cuando el villano te monta la retahíla de por qué mata a la gente o por qué es el malo y te dice, te pasa párrafos y párrafos de diálogo diciéndote que a mí me abandonó mi padre o porque mi madre me abusaba de mí o porque me golpeaba en el cole, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? En vez de hacer un párrafo enorme de un diálogo o que el personaje te lo exponga todo de manera artificial y poco creíble, lo más recomendable es, por ejemplo, en este caso de una exposición de algo que le haya pasado al personaje, pues puedes poner un flashback. Tómate un tiempo, vete atrás o en el mismo capítulo, pues en vez de ser un diálogo que sea una escena completa o un capítulo completo de un flashback, muestra el cómo llegó el asesino, en este caso el asesino del thriller policiaco, cómo llegó a ser lo que es ahora. Un flashback cuando era niño, cuando lo abandonó su padre, o cuando su madre lo golpeó, o cuando le hicieron bullying en el cole. Ese tipo de cosas, primero, enriquece la historia, y segundo, no es que crea una empatía con el lector, pero el lector por lo menos llega a entender sus situaciones de mejor manera que simplemente dar su discurso del por qué es malo. No seamos el terapeuta del asesino. No es una escena donde simplemente nos vamos a quedar escuchando todo lo que nos diga el asesino de cómo es así. Bueno, a menos que sea una escena de una terapia, pues, por lo cual sería algo aburrido. Información innecesaria, también conocida con el término en inglés de infodumping. Es cuando nos cometemos el error de llenar
la información, aunque sea relativa con la historia, no es completamente necesaria. Por ejemplo, tú en el primer capítulo me vas a describir el mundo. Me lo describes 3, 4, 5, 6 páginas describiéndome el mismo mundo, un bosque, una caverna, y me describes cada grieta, cada piedra, cada cosa, que en realidad no pasa nada interesante, y en este caso el lector termina aburriéndose. También se incurre dentro de este término el caso de la sobredescripción. No es bueno sobredescribir las cosas. Yo entiendo que tú me quieras describir un bosque, me quieras describir una caverna, eso está muy bien. ¿Quieres hacerlo en el primer capítulo sin que pase nada interesante y que sea muy largo? Bueno, te lo puedo comprar. Pero que te pongas a describir cada hormiga, cada hoja, cada rama, cada árbol, eso no es necesario. Eso es información que está allí simplemente por querer llenar y llenar y llenar páginas y llenar y llenar y llenar líneas, y entonces terminas aburriendo al lector. Tiene que tener mucho cuidado con eso. Saber tener el equilibrio en la información que tú vas a dar, cómo la vas a dar y si puedes desgranarla. Por ejemplo, hablando mucho de las descripciones, porque el error de la información innecesaria o del infodumping se suele dar mucho con las descripciones de las cosas. Entonces, si tienes todo el libro para describir un lugar, un edificio o inclusive una persona, trata de irlo desgranando a través de todo el libro, cosa de que puedas ir mostrando no solamente la descripción de una manera equilibrada, sino también de que vaya avanzando la trama de una manera interesante. Vamos a abstraernos un poquitico y ponernos en una idea real. Imagínate que está llegando el personaje con una antorcha, llega a una caverna y se queda 15 minutos así, paralizado, viendo la caverna, sin que pase absolutamente nada. Se queda ahí, con la caverna. Imagínate que pasa así, y es exactamente lo mismo. Es 5, 10, 15 páginas viendo la caverna, detallando la caverna. Es lo mismo. This is 10 pages. Otro error muy común son los diálogos robots, que son ese tipo de diálogos que parece que estuviésemos hablando con un asistente de voz, o simplemente que son tan rebuscados que ni siquiera Shakespeare. Son muy extremos y pierden credibilidad y no son creíbles. Uno de los géneros donde se comete este error con mucha frecuencia es en el género de la erótica y el romance. Yo entiendo, y es válido, que en este tipo de historias, pues con los diálogos hay que endulzar la poesía, hay que darle dramatismo a ciertos diálogos, a ciertas escenas. Y por supuesto, los diálogos se ayudan mucho. Cuando un personaje habla, hay algunas cosas que tienen que decirse con cierto color, cierto sabor. Pero no hay que llegar a los extremos. Cada vez que te veo, siento algo en mi interior, una especie de llama, o tal vez debería decir una reacción. No puedo apagarla. Es como si mi cuerpo, mis músculos, todo, estuvieran programados para responder solo a ti, como si fuera inevitable, algo más grande que yo. No sé cómo explicarlo, pero es como si mi destino estuviera unido al tuyo y no puedo hacer nada para evitarlo. No. Intenta darle naturalidad a los diálogos. También puedes irlo intercambiando con sensaciones y con emociones. Eso ayuda mucho, que diga una palabra o que diga una frase y luego venga un suspiro, venga una sensación, una mirada, un palpitar, algo. Pero no hagas todo un diálogo de algo tan rebuscado, por muy poético que sea, por mucho color y por mucha poesía que tú le hayas impreso al diálogo, se hace poco creíble. ¿Por qué? Porque no vaya a estar así simplemente escuchando todo lo que digas, o simplemente es demasiado rebuscado, ni que lo pongas en un contexto de la época caballeresca de la época medieval, o una historia de Agatha Christie, o una historia de Jane Austen. No funciona. No hagamos los diálogos como si estuviésemos hablando con Alexa pidiéndole las noticias del día. Aquí tienes las noticias. Alexa, para. Otro error muy común que puedes cometer es no suscribirte a mi canal. A tu lectora no le va a gustar que hayas llegado hasta este punto y no hayas clicado en el botón de suscribirse y no hayas activado la campanita. Así que aprovecha ahora en este momento, pulsa el botón de suscribirse, ¿vale? ¿Ya? Ok, continuamos. Yeah, okay. I did. Saltos de lógica o incongruencias con los personajes. Esto es un error bastante común que a veces no nos damos cuenta porque queremos que avance la trama y suele suceder cosas que no van con lo que tú has construido.
No tomes al lector por tonto, ni tampoco disminuyas o sobrepases o sobrevalores al personaje que estás escribiendo. Cuando tú estás construyendo un personaje y le das cierta estructura, trata de mantenerte siempre coherente con la estructura de ese personaje. Por ejemplo, un error muy común: un asesino profesional que tiene no sé cuántas víctimas a su labor, de que es un sicario a sueldo de mucho renombre, de repente en ese momento dejó el arma cargada justo en la mesa cuando al protagonista le tocaba defenderse. No tiene lógica que tanto ni el personaje ni sus acciones vayan con la trama. Eso simplemente es una herramienta que tú has usado para que la trama avance desde cierto punto de vista. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. Darle los saltos de lógica o los cambios en las incongruencias no van muy bien a la hora de construir algo narrativo, porque se nota la pluma del escritor. Y recuerda que el mejor libro es aquel que se escribe y el lector no se da cuenta de que el escritor lo haya escrito. Y por supuesto está el famoso cliché de aquel supervillano que empieza a dar el discurso de todo su plan maléfico al héroe y le dice que su único punto débil es esto. No, eso no tiene sentido alguno. No estamos en una película de Bond de los años 90. Eso no tiene lógica. Crea tus personajes con sentido y dale lógica y coherencia a sus acciones. Bueno que te interese, porque aprovecharé que están aquí para explicar mi terrible plan. Personajes sin motivaciones o motivaciones muy escasas. Puede pasar mucho, y pasa mucho con los villanos, cuando el villano es malo porque sí. Yo soy malo y quiero destruir al mundo porque soy malo. Eso son muy contadas las veces y son muy poquitos villanos los que cumplen con eso, y eso es porque tienen una construcción gramatical del personaje que puede que lo lleve a que esa motivación sea creíble. Pero regularmente no sucede así. Entonces tú tienes que saber que tienes que darle motivaciones a los personajes para que hagan cosas, porque así sucede, así funciona el arco narrativo. El arco narrativo son personajes haciendo cosas y todas se van uniendo, creando como una cadena. También pasa mucho en los enemies to lovers, en estas historias nuevas de romance enemies to lovers, que simplemente son dos personajes que se odiaban y de repente se vieron, y en la primera página o en el siguiente párrafo, es que ahora la vi y no me he dado cuenta, me he enamorado de ella. Ojo, eso no pasa siempre, pero es un recurso que es un error que se puede cometer. ¿Qué pasa si no hay ninguna motivación, no hay nada que lleve desde el punto de ser enemies al punto de ser lover? Simplemente lo es porque es un enemies to lover y tengo que escribirlo así. No, hay que darle motivaciones. Igual pasa mucho con los villanos. No puede ser un malo que sea malo porque soy malo, porque me gusta ser malo y porque no, son muy pocos malos los que cumplen con esa premisa. Entonces, cuando tú escribas un personaje, trata siempre de darle una motivación que sea creíble, o en su defecto, que sea una motivación con riqueza, porque si va a ser malo por ser malo, darle una razón de que sea malo porque sea malo. No, de hecho no funciona. Un malo simplemente porque sea malo pasará una o dos veces en la literatura, y eso es porque se ha construido muy bien el personaje. Darle trasfondo, darle una buena motivación, algo que en realidad haga que el lector sienta, si no empatía, que entienda sus motivaciones. Las escenas de relleno es un error muy común, sucede mucho. Es cuando nosotros obviamente nos ponemos a meter una escena que no tiene nada que ver con la trama y simplemente la ponemos allí para hacer hojas y hojas y páginas y páginas y líneas. No, tienes que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo lo solucionamos? Simplemente hay que analizar la escena, analizar qué es lo que estás escribiendo. Si tú quitas esa escena y no afecta en nada la trama, lo más probable es que no la necesites. Recuerda que cada párrafo, cada diálogo, cada escena que tú pongas en tu libro tiene que tener un propósito, que sea avanzar a la trama y enriquezca a los personajes, o enriquezca a la historia, o enriquezca al entorno. No te vas a poner simplemente a los dos personajes a sentarse a hablar del clima todo un día si ese clima no tiene nada que ver con la historia. No tiene sentido alguno. Así que debes tener mucho cuidado con las escenas de relleno. Finales anticlimáticos. Hay que tener mucho cuidado con este error porque suelen darse por una mala planificación, y lo peor de todo es que se da justamente cuando ya estamos terminando el libro. Y cuando estamos terminando el libro y nos damos cuenta de ese error, o caemos en un final que sea
anticlimático, pues va a ser muy frustrante porque ya tenemos todo el arco narrativo escrito. ¿Qué sucede? La gente o el lector no quiere un final triste, no quiere un final feliz, no quiere un final agridulce, lo que quiere es un final coherente, que vaya en relación con la historia. También quiere que sea un final que tenga sentido dentro de la historia. Porque, ¿a qué me refiero yo con un final anticlimático? Por ejemplo, una batalla épica entre los dos pelotones. Empieza a morir gente por aquí, los protagonistas por allá, hay un asesinato, hay un esto, hay un lo otro. Llega el clímax y de repente resulta que toda esa batalla era la visión de uno de los personajes que se las dio a los demás para que sepan de qué va a ir la guerra. Entonces, de repente, los dos pelotones se van, nadie se muere, fin. Supongo que ya saben de qué libro me estoy refiriendo. Y por supuesto está el otro cliché terrible, malísimo, que en realidad me parece es lo más mediocre que tú puedes hacer para un final, es que todo lo que haya sucedido, toda la historia sea un sueño del personaje. De repente despertó y ¡puf! ¡Ay! Todo un sueño. Todo fue... Es que estaba en coma todo ese tiempo y despertó. No, de verdad que no. Eso sí es algo totalmente anticlimático, me saca de la historia, te burlas del personaje, te burlas del lector y no estás creando un final que sea satisfactorio y mucho menos coherente. Así que debes tener mucho cuidado con eso. Whatever, I do what I want. Narración sin estilo o descripciones pobres. Esto es un error muy común que suelen cometer sobre todo los escritores noveles. Y eso es válido. ¿Por qué? Porque bueno, uno tiene ese bagaje, no tiene la experiencia de escribir mucho. Eso se soluciona fácil, eso se soluciona leyendo y escribiendo. ¿Por qué? Porque no es recomendable que tú simplemente escribas una historia que diga: era un día soleado, María estaba triste. No, eso es algo muy escueto. Una cosa es sobredescribir, que lo habíamos hablado antes, que era simplemente ponerse a describir cada hoja, cada árbol y cada hormiguita que pasa por el camino, a hacerlo tan escueto, tan vacío, tan pobre. Enriquece un poquitico más, darle un poquitico más de emoción a un personaje o describiendo un poquito más el entorno, pero de una manera equilibrada. ¿Cómo solucionas eso? ¿O cómo te puedes dar cuenta de eso? Sencillo, léete a ti mismo en voz alta, no va a leer silenciosamente. Léete a ti mismo luego que te hayas escrito un párrafo o hayas escrito algún diálogo, lo que tú quieras, y te vas leyendo a ti mismo o lo grabas si tú quieres y luego te escuchas. Si tú te sientes o muy abrumado o que como que te dan ganas de saber más, ahí estás cometiendo un error. Tienes que saber conocer el equilibrio entre la descripción para que sea una descripción mucho más rica y te dé mucho más contexto y por supuesto crees el efecto de inmersión en el lector a la hora de leerse. Coincidencias mágicas, conveniencias ilógicas. Este es un error muy común que suele confundirse con los Deus Ex Machina, pero tienen una diferencia. Los Deus Ex Machina son simplemente cosas o elementos que tú hayas introducido en la historia que no hayan estado antes y te resuelven el problema. Pero las conveniencias y las coincidencias son simplemente casualidades de cosas que aparecen porque se ve la pluma del escritor, porque yo lo digo. Por ejemplo, está una persona escapando de una prisión y lleva en su mano pues un manojo como de 20 o 30 llaves y llega a una puerta y justamente la primera llave que cogió de esas 20 la metió en la cerradura y funcionó y siguió escapando. O por ejemplo, estamos buscando un asesino y ese asesino pudo haber estado dentro de estas 5 o 6 granjas y justamente en la primera granja en la que llegamos, ¡pum!, conseguimos al asesino. No, ese tipo de coincidencia. No estamos en una partida de rol donde lanzas el dado y de repente ¡pum!, cae 20. Obviamente cayó 20, pues wow, el dado de 20 es un éxito automático, pues y enseguida funciona así. No, en literatura no funciona. De hecho, irónicamente, las coincidencias y las conveniencias en un libro funcionan es para darle más problemas a los protagonistas, no para resolvérselos. Así que debemos tener mucho cuidado con eso. Recuerda que ya puedes adquirir en Amazon. Ahora sí voy a escribir mi libro, Manual para Nuevos Escritores. Este es el libro del canal.
Aquí puedes conseguir muchos tips y herramientas, no solamente de cosas que ya hayamos visto a lo largo del canal, sino también muchas cosas adicionales, y pues te puede funcionar si eres un escritor novel para que puedas empezar bien tu libro sin ningún tipo de contratiempos, y si ya eres un escritor veterano pues te puede ayudar a pulir algunas cositas que tengas por ahí que te hagan falta. También recuerda que tenemos un servidor de Discord que está recién hecho, que es totalmente gratuito. Allí podemos crear comunidad y podemos estar en contacto y hablando de lo que sea. Los enlaces están en la descripción. You got it, dude. Puedes comentar cualquier otro error que tú creas que sea muy común que cometen a la hora que tú hayas leído en algún libro o que tú hayas cometido escribiendo también. Y puedes compartirle este vídeo a cualquier persona que piense que las águilas debieron haber llevado a Frodo al monte del destino, o a ese amigo que cree que es Tarantino y puede escribir 10 páginas de diálogo acerca de la hamburguesa sin nada que tenga que ver con la historia, o a esa amiga tuya que le gusta que sus diálogos de sus personajes sean una carta de amor llena de purpurina con perfume de rosas. ¿Vale? Disponible para todos ellos. Adiós.